Buenos días, hermanos. Un día más acá en la iglesia, así que quiero saludar a todos mis hermanos que también son parte de nuestra iglesia en Concepción, y también saludar a aquellos que nos apoyan y nos siguen por las redes sociales y que nos animan a predicar siempre el verdadero evangelio. Hoy día vamos a tocar un tema que es bien que realmente es una doctrina fundamental en la vida cristiana. Hoy día vamos a hablar acerca de la ira de Dios. No lo había compartido antes, pero es importante realmente también hablar estos fundamentos que son parte de la vida cristiana. El tema de hoy se llama La ira de Dios se manifestará. Tal vez al compartir esta palabra puede que a lo mejor nos tilden de juiciosos o de que estamos emitiendo mucho juicio, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios, hermano, y hay que compartirla tal cual como es, y por supuesto siempre que nuestro fundamento sea la Escritura, ¿cierto? Pero es importante saber esta doctrina. Quiero que vayamos al Evangelio de Romanos 1, 18 al 20. Este es un tema que en realidad lo hemos compartido en la iglesia. El pastor nos ha hablado mucho sobre esta doctrina fundamental, pero es necesario poder compartirla por aquellos que nos siguen, por aquellos que también nos están animando a predicar la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Lo tienen? Bueno, dice así la palabra del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, por este día que nos das. Te pedimos, Señor, que puedas hablarnos a través de esta palabra, Señor, y lo más importante, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de ella. Señor, póneme gracia, Señor, humildad y sencillez para compartir esta palabra. Y guíame, Señor, a través de ella. Que podamos sacar las enseñanzas correctas, Señor, y poder compartir esta doctrina fundamental y poder exaltar tu nombre a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Ya, hermanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí vemos, hermano, cómo el apóstol Pablo, a través de estas palabras, le está diciendo al ser humano que tendrá que enfrentar la responsabilidad con su Creador y tendrá, hermanos, que dar cuenta un día delante del Señor. Ahora,
¿qué responsabilidad es la que tendrá que enfrentar el ser humano? Bueno, la responsabilidad, por ejemplo, en cuanto a las actitudes, en cuanto a las acciones y conductas pecaminosas que haya tenido en esta vida. También vemos que todas las excusas que el hombre ponga ante Dios por no glorificar a Dios no le servirán de nada, hermanos, cuando estén frente a la presencia de Dios. Así que a pesar de todo lo que el ser humano piense en sus propios razonamientos y en su propia justicia, hermanos, a pesar de todo eso, aunque intente, no tendrá éxito delante de Dios. No podrá excusarse. Ahora, el excusarse delante de Dios, el evadir tu responsabilidad frente a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el vivir toda la vida rechazando a Dios, negando a Dios, hermano, un día daremos cuenta a Dios. Y producto de todo esto es que provocará la ira de Dios. Este texto nos habla que un día todos aquellos que vivieron en impiedad, en los deseos pecaminosos y desenfrenados, tendrán que enfrentarse a la ira de Dios. Si viviste, por ejemplo, una vida de miseria delante de Dios, tendrás que enfrentar tarde o temprano la ira de Dios y el juicio final. Ahora, esto es lo que este pasaje en el fondo nos habla concretamente sobre la ira de Dios. Y sabemos, hermanos, que a muchos no quieren oír hablar justamente de la ira de Dios o del justo juicio de Dios, ¿cierto? O del juicio final, o de la condenación eterna, o de la condenación perpetua. Ahora, menos que tú les nombres el infierno, ¿cierto? Es un lugar de tormento sin retorno. Yo, hermano, personalmente estuve justamente en una iglesia grande, en una iglesia donde eran cientos de personas y estaba expresamente prohibido por el pastor hablarle a la gente que llegaba por primera vez a la iglesia sobre estas doctrinas. Se les llamaba principiantes a los que llegaban por primera vez. Y tú no podías hablarles del infierno, ni del castigo eterno, ni de la condenación, porque eso era asustar a la gente. Tenía que entrar en un proceso la persona para que después ya recién tú le pudieras compartir sobre estas doctrinas. Algo realmente insólito, porque justamente una de las cosas que más habla la Escritura es justamente esto. Sabemos, hermano, que muchos no quieren oír, ¿cierto?, de la ira de Dios. Sabemos, por ejemplo, que hay religiones, que hay sectas, ¿cierto?, como por ejemplo la de los testigos de Jehová, la de los adventistas, que no aceptan esta palabra, no aceptan este fundamento del Evangelio de Jesucristo. Y menos que le hablen que hay un infierno o un lugar de tormento, como les decía, perpetuo sin retorno.
no pueden, en su razonamiento humano, ¿cierto?, imaginarse que Dios tarde o temprano te pedirá cuentas. Y tampoco pueden entender en su razonamiento que hay un Dios que también, hermanos, se enoja. Que hay un Dios que también se irrita. Pero no se irrita frente a cualquier cosa. O no se enoja frente a cualquier cosa. Justamente se enoja y se irrita frente a la maldad, frente al constante pecado. Y esto es lo que yo quiero un poquito compartir. ¿Qué nos dice realmente la Escritura? ¿Qué nos habla la Biblia? Por ejemplo, Apocalipsis 19:20 dice, para que lo busque, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Unas palabras, hermano, bien fuertes, ¿cierto? Muchos no quieren oír hablar de la ira de Dios, ni menos que les hablen, como decíamos, de castigo eterno. ¿Y saben por qué pasa esto, hermano? Porque justamente al ser humano no le cuadra la imagen de un Dios que castigará al pecador con sus maldades, que castigará a los incrédulos que rechazaron el Evangelio y la cruz de Cristo, que despreciaron el sacrificio de la cruz del Calvario. Prefieren crearse un Dios bueno, un Dios a su propia imagen mental, a su propia imaginación, ¿cierto? Pero esa es la figura de Dios que ellos tienen. Un Dios tonto que no se da cuenta de la maldad y de los pecados del hombre. Y mucho menos que te va a pedir cuenta en tu vida y de lo que hiciste justamente en esta tierra. Todos vimos, hermanos, la inauguración de los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Todos vimos cómo hicieron esa parodia, ese teatro que hicieron ahí, donde se burlaron, hermanos, del Señor. Fue algo realmente que no tiene nombre. Fue algo totalmente ofensivo, que iba justamente dirigida a los cristianos y a Dios. Plantearon ahí, mostraron ahí en la inauguración como una parodia de la Cena del Señor, ¿cierto? Y la verdad fue una burla para todo el mundo. Pero ¿saben qué? No crean que Dios no estaba mirando eso, hermanos. Porque Dios está en los cielos y Dios mira todas las conductas de los hombres. Y esa burla que hicieron no va a pasar por alto. Tal vez ellos creen que se van a burlar de Dios, pero nadie, hermano, nadie en esta vida se burla del Creador. Nadie se burla del que sostiene todas las cosas, hermano, que es Dios. ¿Sabías tú que el infierno se menciona en la Biblia 167 veces? Y la palabra ira de Dios más de 230 veces, hermano, en la Escritura. Por lo tanto, realmente es un tema que hay que hablarlo, que hay que compartirlo. Romanos 2, 5 al 10. Ahí mismo
Pero en Romanos 2, 5 al 10 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Interesante, ¿cierto, hermano? Dios es un Dios justo. Ahora, ¿para quién fue creado el infierno? Entremos un poquito en poder entender estas cosas. Primero, hermano, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y ese fue en el principio. El propósito original del infierno era ese. Pero dada la conducta y desobediencia y pecado del hombre, Dios ha decidido en su justicia que aquellos que no decidieron por Cristo y que vivieron una vida totalmente alejada de Dios en impiedad, vayan justamente a este lugar eterno de tormento junto al diablo y sus demonios. Así como el hombre condena y aplica justicia, Dios también, hermano, aplicará su justicia y la hará justamente de esta forma, ¿cierto? Porque Dios es un Dios soberano, hermano. Mire, Mateo 25, 41. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Palabras fuertes, ¿cierto? O me va a decir que son unas palabras livianas. No, hermanos, son palabras firmes. Por eso, hermano, que el Dios verdadero, el que encontramos en las Sagradas Escrituras, es un Dios que sí será capaz de airarse contra la maldad y el pecado de los hombres. Y Dios es un Dios justo y verdadero. Y aunque los hombres no quieran que fuese así, el Dios bíblico, hermano, el Dios que habla la Escritura, sí está enojado, hermano, contra la maldad y el pecado. Mire, Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, echando un poquito un vistazo a la historia de la iglesia, sabemos que a través de la historia, en estos más de 2000 años, la iglesia, junto con la gente religiosa, han creído ser capaces de interpretar la ira de Dios. Y en esa justicia falsa que han tenido, han juzgado y matado a sus semejantes. Han querido sentirse como el brazo ejecutador de Dios. Vemos, por ejemplo, como la Iglesia
católica romana, ha llevado periodos oscuros al cristianismo, con verdaderas masacres de gente inocente. Y ahí ustedes pueden echar un vistazo a la historia como la Santa Inquisición, con todos sus métodos de tortura. No solo con estos métodos de tortura, sino que también, aparte, despojaban a la gente y le robaban sus bienes. Por eso que la Iglesia Católica hoy en día es una iglesia, hermano, poderosa económicamente, justamente porque también se han aprovechado y han despojado a otros de sus riquezas. Y por supuesto, han aplicado torturas para lograr justamente la confesión, algo totalmente antibíblico. También tenemos el Islam, con su guerra santa, ¿cierto? Matando a niños y mujeres. Pero la verdad que el Islam, hermano, está lleno de verdaderos asesinos que matan en nombre de esta supuesta divinidad Alá, ¿cierto? Este falso profeta o divinidad. La ira de Dios, hermano, no tiene nada que ver justamente con esta justicia y con el actuar injusto del ser humano. Porque la verdad, hermano, que el hombre comete errores en sus juicios, pero Dios no es así. Ahora, Dios no esconde, hermano, su ira, como los seres humanos. Sí, en cambio, los seres humanos son capaces de esconder sus emociones, de esconder sus sentimientos. Incluso nosotros somos capaces hasta de disimular y fingir, hermano. Pero Dios no es así, hermano. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O sea, el hombre de doble cara es inconstante en toda su vida. Y sabemos que Dios no es de doble ánimo, ¿cierto? No es de doble cara. Así que así como Dios manifestó su amor en su Hijo Jesucristo, también, hermanos, Dios manifestará su ira, su enojo con la maldad y el pecado. Y lo hará, hermano, sin hipocresía. Lo hará sin fingimiento. No lo hará como lo hace el ser humano. Ahora, si nosotros, hermanos, los seres humanos, castigamos la maldad o castigamos, por ejemplo, al malo, ¿cuánto más Dios castigará la maldad del hombre? ¿O acaso, hermano, nuestra justicia es mayor que la de Dios? ¿Somos mejores nosotros que Dios? ¿Es mayor la justicia nuestra que la de Dios? No, hermanos. Hermano, cuando a Dios no le agrada algo, hermano, Dios no sonríe, o Dios no finge, o Dios no pone caretas. Cuando a Dios le desagrada algo, hermano, Dios, hermano, demuestra su enojo. No hay hipocresía en Dios. Dios no ocultará su ira con la maldad. En Juan 3:36 dice, y este es un texto, hermano, que deja clarísimo, que Dios, hermano, no le agrada
la hipocresía ni esconderá lo que siente. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se dan cuenta? Simplemente, el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, el que rechaza constantemente al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios no ocultará, hermanos, su ira o su indignación contra la maldad y contra el pecado. Ahora, entrando un poquito en el pasaje de Romanos que leímos, podemos, por ejemplo, ir desglosando un poquito el significado de la ira de Dios. Bueno, la ira de Dios es la repulsión que surge del carácter mismo de Dios, del mismo corazón de Dios, hacia todo lo que es una violación a sus mandamientos y la voluntad de Dios. La ira de Dios es el enojo o indignación, cólera o irritación que expresa Dios ante la maldad, ante la desobediencia de aquellos que no quieren hacer su voluntad. Mire, vámonos al Salmo 78. Un salmo conocido por ustedes, ¿cierto? Dice, pero ellos, dice, tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Fíjese lo que dice. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. ¿Se dan cuenta? Dice, pero ellos enojaron al Dios Altísimo. Aquí, hermanos, vemos cómo Dios se enciende en ira, se enciende en enojo contra un pueblo infiel como lo fue el pueblo de Israel, ¿cierto? Fue un pueblo idólatra. Israel o este pueblo cayó en constantes idolatrías, desobediencias, y enojaron al Dios Altísimo, dice. Tú te preguntarás, ¿pero cómo Dios se enoja? Claro, Dios se enoja, hermano, y también se irrita. Ahí podemos, hermano, pensar un poquito que debemos tener cuidado, porque si constantemente estamos en malas conductas o no queremos obedecer a Dios, podemos llegar un momento a enojar a Dios o a irritarlo. Y eso, hermano, es peligroso. Miren, Génesis 6, 5 al 7. Vámonos a Génesis 6. Cinco al 7 dice, y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil,
y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos la ira de Dios manifestada ¿en qué? En el diluvio. ¿Qué es lo que vino después? El diluvio, hermano. ¿Cierto? También, hermano, esto lo vemos en Génesis 19. Vámonos a Génesis 19, ahí mismo, un poquito más adelante. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Se dan cuenta? Dios ejecutó su ira contra aquellos que se levantaron en contra de Dios. O sea, Dios castigó la maldad. Mire, vamos a Números 16. Un poquito más adelante. Números 16, 23 al 35. Entonces Jehová habló a Moisés. Estos son ejemplos, hermano, para que vea usted cómo Dios se enciende también en ira y se irrita frente a la maldad. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación, diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Dice: y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres. Vaya imaginándose un poquito, hermano, lo que estoy leyendo, porque esto realmente es la ira de Dios manifestada, hermano. Miren. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas, si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres, ¿qué dice ahí? Irritaron a Jehová el Señor. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso, hermano.
Dios ejecutó su ira contra aquellos que se levantaron, hermano, en contra de la autoridad de Moisés. Dios ejecutó su ira en contra de aquellos que irritaron constantemente a Dios. Dios ejecutó su ira con las constantes inmoralidades de Sodoma y Gomorra. Por eso, hermano, que con Dios no se juega. No crean ustedes que toda esta burla que hubo en los Juegos Olímpicos, hermano, en esta inauguración en contra del Señor y de la Santa Cena cuando el Señor estaba con los discípulos, no crean, hermano, que esto no va a quedar pasado por alto, hermano. Nadie se burla de Dios, nadie, hermano. Y no es que esté emitiendo juicio, sino que yo creo que uno no puede burlarse, hermano, de Dios. Apocalipsis 16:1. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas ¿de qué? De la ira de Dios. Si usted puede leer después del capítulo, los que estudiamos el Apocalipsis con el pastor Nicolás, estos son los juicios que vendrán una vez que ya la iglesia haya sido sacada y ya llegue el tiempo final, hermano, que está cerca. Ya las copas de la ira de Dios están preparadas, hermano. Y en cualquier momento serán derramadas sobre esta humanidad perversa y mala, hermano. Estamos viviendo ya tiempos finales. Apocalipsis 22, 18 al 19, un poquito más adelante. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. La ira de Dios caerá sobre aquellos que torcieron y manipularon la escritura, hermano, no hablando la verdad. La ira de Dios caerá sobre aquellos que no hablaron la sana doctrina. Aquellos que no fueron honestos con la palabra de Dios. La ira de Dios caerá sobre esta gente, hermano. ¿Por qué? Porque justamente hay un Dios que lo ve todo. Hay un Dios que está en el cielo y lo ve todo. Y se revelará su ira, hermano. Porque nada escapa a la visión de Dios. Nada escapa al conocimiento de Dios. La maldad y el pecado no escaparán a la visión y al conocimiento de Dios. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4, 22. ¿Cierto? Así que el que quiera engañarse, que se engañe a sí mismo, hermano, y que siga viviendo en un evangelio distinto a este. Dios juzgará cada obra de cada persona, de cada creyente y también de cada incrédulo, hermano. ¿Y saben por qué? Porque justamente es Dios que desde los cielos está mirando todo lo que los hombres hacen. Dios conoce la vida de cada persona, hermano. La mía, la tuya, de cada persona. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cierto? Eso es lo que decía el texto base. ¿Y saben lo que provoca la ira de Dios? Justamente la impiedad.
Y la impiedad es la falta de piedad, la falta de compasión, el menosprecio a la bondad de Dios, la hostilidad hacia la presencia de Dios y su palabra. Impiedad se refiere a la perversidad del ser humano, a la crueldad y dureza de las personas hacia el mal. Insensibilidad frente a las cosas de Dios. La gente ya no le interesan las cosas de Dios, se van poniendo insensibles. Incluso hasta mismos cristianos, hermano, no quieren saber nada de Dios, no quieren venir a la iglesia, no les interesa un consejo, hermano. La gente se va poniendo insensible. Tú les puedes dar un buen consejo, pero no lo toman. Ya se están insensibilizando a la palabra de Dios. La injusticia es el principio moral que inclina a algunos a obrar y a juzgar, no respetando la verdad. Bíblicamente la injusticia se refiere a la iniquidad, al engaño y al agravio hacia Dios y hacia el prójimo. Después también el texto habla de detener con injusticia la verdad. Bueno, detener con injusticia la verdad significa ocultar la verdad. Ocultar y ser deshonestos con la palabra de Dios. Engañando a la gente, usando como objeto la palabra de Dios. También habla de que muchos, sabiendo la verdad, la esconden, o mienten o tuercen la Escritura. ¿Justamente para qué? Para beneficio personal. Detener con injusticia la verdad es esconder el verdadero evangelio para que el resto no lo conozca. Y Dios, hermanos, detesta estas conductas y no pasarán por alto ante sus ojos. Todos aquellos que ocultan la verdad, tarde o temprano, darán cuenta delante de Dios. Y eso usted lo puede encontrar en Hebreos 10, 26 al 31, para que lo anote ahí como complemento, ¿cierto? Ateos que ocultan la verdad de Dios para que justamente la gente no crea. Pastores falsos que no predican la verdad para que la gente salga, hermano, de su ignorancia espiritual. Pero no quieren. ¿Por qué? Porque justamente tienen ahí su fuente de ganancias deshonestas. Segunda de Corintios 4, del 2 al 4 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La ira de Dios caerá en los que ocultan la verdad y en los que andan con astucia adulterando la palabra de Dios. Y no solo la ira, sino que el diablo también cegará el entendimiento de esta gente incrédula, de esta gente que no creyó en Dios ni confiaron en su salvación. Ahora, como último punto, hermano, Dios no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie perezca, sino que Él es paciente, hermano, para que la gente pueda arrepentirse.
Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quieres librarte de la ira venidera? Bueno, cree en Cristo, toma la cruz, niégate a ti mismo y camina hacia adelante. Evita, hermano, la ira de Dios. Sé un poco inteligente. Ten sentido común, no sé. Pero puedes evitar la ira de Dios. Puedes evitar las copas de la ira de Dios. Si crees en Cristo y tomas el Evangelio en obediencia, con responsabilidad. Como reflexión, hermanos, la ira de Dios es y será una realidad. No juegues con las cosas de Dios, hermano, porque justamente puedes terminar irritando a Dios. Si no has sido responsable frente a tu llamado que Dios te hizo, hermano, pídele perdón a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y Dios te perdonará. Aún hay tiempo, hermano. Aún estás a tiempo si estás con vida. Si has vivido en impiedad, en injusticia, si has detenido y ocultado la verdad con un falso evangelio o con un falso cristianismo liviano, de caritas, de hipocresía, hermano, pídele perdón a Dios. Aún hay oportunidad, hermano, para escapar de esta ira que ya viene, hermano. Pero la gente no quiere creer. Hermanos, siempre seamos honestos y correctos. Yo no quiero, dice el Señor, la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán. Es lo que desea el Dios omnipotente. Ezequiel 18:32. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Cristo, hermano, es el único, y con esto quiero terminar, Cristo es el único que te salvará de la ira de Dios. Cristo es el único que te salvará del justo juicio que viene sobre esta humanidad. Sé inteligente y toma una buena decisión. Tómate de Cristo y camina con Él. No irrites a Dios como muchos lo hicieron, y la ira y el castigo de Dios cayó sobre ellos. Bueno, que realmente esta palabra nos haga reflexionar cómo está nuestra vida, hermano. Con Dios, hermano, nadie puede jugar. Nadie puede burlarse. Y todos aquellos, hermanos, que se han burlado de Dios, todos aquellos que han querido vivir en impiedad, que han querido vivir, hermanos, mirando de lejos a Dios, bueno, tarde o temprano la ira de Dios caerá sobre todo el pecado y la maldad que hay en esta humanidad, hermano. Pero debemos tener paz y tranquilidad,
mientras estemos tomados de la mano de Dios. Así que pueden pararse, hermanos, vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Dios mío, cuida nuestro corazón, que siempre podamos tener temor de Dios y que siempre, Señor, seamos personas responsables frente a nuestro llamado. Señor, que caminemos siempre buscando tu santidad, tu pureza, que siempre agrademos tu corazón. Dios mío, que siempre estemos tomados de la cruz de Cristo, porque esto nos evitará, Señor, la ira de Dios, que será derramada sobre esta humanidad. Señor, que siempre estemos en la iglesia, unidos. Dios mío, para cuando llegue el tiempo, cuando tú tengas que sacar la iglesia y vengan todos estos juicios, podamos salir antes, Señor. Cuídanos, cuida nuestro corazón, Señor. Cuida nuestras conductas, Señor. Nuestras actitudes, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.